Dios te bendiga y bienvenidos a la segunda clase de Teología Bíblica y Sistemática, en el cual estamos estudiando el libro Teología Bíblica y Sistemática, escrito por Mayer Pearlman, y estamos en el capítulo 2. Hoy tenemos un tema bien importante titulado Dios. En este capítulo vamos a tomar 2 sesiones de esta clase para estudiar el carácter de Dios, quién es Dios y sus orígenes. Nos tardaría, yo creo que alrededor de un año de poder estudiar bien la persona de Dios. Yo creo que es uno de los temas más importantes que nosotros podemos hablar en la última reforma, ¿verdad? Pero acompáñame para hacer un resumen en cuanto a lo que es la existencia de Dios y las pruebas de su existencia. Y vamos a comenzar a leer el capítulo 2. Puede ir conmigo a la página 22 mientras hablamos de este tema tan importante. Lo primero que nos encontramos en la Escritura es la existencia afirmada de Dios. Las Escrituras fueron escritas, hablamos la semana pasada, que fueron escritas a través de inspiración y revelación. Inspiración es el aliento de Dios, revelación literalmente es el plan y el propósito de Dios revelado a sus siervos o a los escritores, ¿verdad? Y el lector recibe algo llamado iluminación o el entendimiento para entender la inspiración y la revelación que el autor de las Escrituras llevó a cabo, ¿verdad? Pero a través de toda la revelación y la inspiración que podemos ver dentro de las Escrituras, nos damos cuenta que hay un personaje que está presente desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22. Y es la persona de Dios. Incluso en libros los cuales no se menciona la palabra Dios en ninguna parte, como el libro de Esther, podemos ver el carácter y la persona de Dios presente a través de este libro en cada capítulo. Entonces, Dios es un creador, el cual siempre ha estado, el cual siempre estará. Incluso la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La Biblia dice que Dios es eterno y que Dios siempre ha estado ahí y estará ahí. La Biblia le llama el alfa y el omega, el principio y el final. Antes de que comenzara el principio de la historia del cronos de Dios y del kairos, Dios existía ya. Y cuando termine el cronos y el kairos, ya Dios continuará su existencia. Dios no está amarrado a las leyes de la física o a las leyes del tiempo como usted y como yo. Cuando hablamos acerca de Dios dentro de las Escrituras, en ninguna parte de las Escrituras la palabra del Señor trata de convencer al hombre acerca de la existencia de Dios. Al contrario, da por hecho de que todos los hombres conocen y entienden que existe un Dios y un creador. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras trata de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metodológicas o convencionales. Se le asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras anuncia una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe. En otras palabras, las Escrituras en ningún momento se enfoca de probarle científicamente al ser humano la existencia de Dios. La realidad del caso es que en muchas ocasiones usted le va a preguntar a un ateo, si Dios existiera y la palabra de Dios fuera verdadera, ¿usted le siguiera? Y en muchas ocasiones usted va a encontrar personas que le van a decir no. Por lo tanto, las Escrituras no se enfocan en tratar de probarnos a nosotros científicamente que existe un Dios o tratar de probarle al ser humano a través de la naturaleza que existe un Dios, sino que da como evidente que la creencia de la existencia de Dios es un hecho, pero al fin es un acto de fe del ser humano hacia Dios. ¿Sabes? Las Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros poder tener una comunión con nuestro Creador tiene que ser un acto de fe. Y la ciencia, lamentablemente, no nos puede proveer a nosotros con más fe o con menos fe. Puede fortalecer nuestra fe a través de las evidencias de la existencia de Dios, pero no puede generar ese acto inicial de fe que necesitas para entender que existe un Creador. La Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, pero son necios. Las Escrituras dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O no importa que el ateo enseñe en la Universidad de Harvard o la Universidad de Oxford, que es la casa de muchos ateos. Las Escrituras le llaman necio, le dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta es la realidad del asunto.
en la palabra prácticamente impíos que desalojan a Dios de sus pensamientos porque le desechan de sus vidas. La realidad del asunto es que muchas personas no son ateos por la falta de evidencia de la asistencia de Dios. No son ateos porque Dios no se les ha revelado a ellos todavía. Incluso las Escrituras dicen que Dios se nos reveló a través de las cosas naturales, de modo que no tengamos excusa. Antes de existir la palabra de Dios, Dios se nos reveló a través de la creación. Antes de nosotros tener la ley de Moisés, Dios se la había revelado al hombre a través de la creación. ¿O por qué otra causa Noé tomó la decisión de ser un hombre moral, lo cual llamó la atención de Dios, versus los habitantes de la tierra, los cuales se encendieron en sus propias lascivias? O sea, si Noé tuvo oportunidad de hacer lo correcto y de vivir una vida moral, recuerde, antes de la ley de Dios existe un estándar moral dentro de nuestra vida. Usted dirá, pastor, pero nadie puede ser salvo a través de un estándar moral. Es cierto, nadie puede ser salvo a través de vivir una vida moral solamente porque existe la palabra de Dios. Pero antes de la existencia de la ley y de la palabra del Señor existía lo que se llamaba la ley natural o la ley moral. Todo ser humano es equipado con la capacidad dentro de sí mismo de poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Se llama ley natural. Usted se va a unos pueblos de la tierra que nunca hayan tenido contacto con la sociedad inteligente y usted ve que el asesinato es condenado de alguna manera. El tomar la mujer de tu hermano es condenado de alguna manera. El hurto es condenado de alguna manera. ¿Cómo es posible que en los lugares más remotos de la tierra exista la misma ley? Bueno, muchas personas pueden decir, es que lo que pasa es que eso fue una ley que desde un grado evolucional, todos los habitantes de la Tierra la aprendieron en un solo lugar y luego de esto se las pasaron los unos a los otros. Y de esa manera, pues todos los habitantes de la Tierra conocen la misma tipo de ley. ¿Por qué? Porque la aprendieron de un solo lugar. Pongamos que ese sea el caso. ¿Por qué es relevante hoy en día? ¿Por qué nos molesta tanto que alguien mate a otra persona? ¿Por qué nos molesta tanto que alguien le tome la esposa a otra persona? ¿Por qué nos molesta tanto que alguien te robe o le robe a otra persona sus pertenencias? El hecho no es que hayamos aprendido esto de nuestros padres o no, porque la ley de Jehová la aprendimos de nuestros padres. Sin embargo, para muchas personas no es relevante. La historia la aprendimos de nuestros padres, las matemáticas. Sin embargo, para nosotros no es relevante. Pero hay algo más allá de un conocimiento intelectual dentro de nosotros, que cuando vemos la injusticia nos molesta. Somos seres que por lo general abogamos por la justicia, necesitamos justicia. Proclamamos justicia y cuando vemos un acto de injusticia queremos intervenir, sea físicamente o intelectualmente. Entonces, él trae un argumento de que nosotros tenemos las mismas leyes y que los indios de las Amazonas en Brasil condenan el asesinato porque es algo aprendido. No es un argumento válido. Porque como seres humanos nosotros hemos mostrado que lo que no nos importa no lo enforzamos. ¿Sabes? El hecho de la ley natural, de la existencia de la ley natural, se ve cuando estos pueblos que son salvajes, que no tienen problema con picarte y meterte en una olla y comerse al ser humano, podemos ver como dentro de sus propios gobiernos y de sus propios pueblos tienen un sistema de leyes, tienen un sistema moral. Entonces, la moralidad dentro de nosotros nos habla de la existencia de Dios. Es algo que todos compartimos. No es algo neurológico, no es algo biológico, porque usted no me puede probar a mí que hay una glándula moral en el cerebro, ¿verdad que sí? Quiere decir que no es algo materialista o biológico, es algo espiritual, es algo que está escrito dentro de nosotros. Incluso la ley del intelecto, el intelecto, no hay una parte del cerebro que usted me diga, mire, usted la abre y me diga, aquí dentro vive el intelecto. Tú ves ese puntito que está ahí, eso se llama intelecto. Es imposible. Cuando un hombre dice, conozco al presidente, no quiere decir que sabe que el presidente existe, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos?
Usted me va a decir el señor Donald Trump. Estamos escribiendo esta clase en el año 2020. El presidente es Donald Trump. Cuando yo le digo, ¿usted conoce quién es el presidente? Usted me va a decir, claro que sí. Yo conozco quién es el presidente. Yo lo veo en la televisión todo el tiempo. Pero no quiere decir que personalmente usted lo conozca. O sea, sería algo totalmente incoherente decir que hay alguien en los Estados Unidos que no conoce quién es el presidente de los Estados Unidos, aunque aquí de todo. Pero damos por hecho de que todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay un presidente. Entonces, cuando usted dice que usted conoce al presidente, usted no está diciendo que usted tiene una relación personal con el presidente, sino que usted conoce, como todo el mundo lo conoce, de la existencia de un presidente, aunque usted no lo ha visto físicamente. Entonces las escrituras hablan de la misma manera. Las escrituras es una narrativa que da por hecho que el hombre necesita entender y conocer que hay un Dios. El hecho de que usted decida servir a ese Dios o no es su problema, pero el simple hecho de la existencia de Dios, las escrituras lo da por hecho, de que el hombre, el ser humano, tiene que entender que existe un Dios. Ahora, si usted dice que no hay un Dios, usted dentro de las escrituras califica como necio. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la existencia de Dios, o la existencia de Dios demostrada. Primero, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios. ¿O para qué nosotros, si la Biblia y si las Escrituras habla acerca de la existencia de Dios y demuestra la existencia de Dios? Es más, la Escritura ni siquiera se enfoca en demostrarnos la existencia de Dios, sino enseñarnos lo que ya nosotros estamos supuestos a saber, que es que existe un Dios. Pero ¿para qué nosotros tenemos que estudiar y aprender a defender la existencia de nuestro Dios? Bueno, las Escrituras dicen que estemos dispuestos y prestos para presentar defensa para todo aquel que nos demande causa por nuestra fe. Eso es lo primordial. Segundo, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios. Hay un escritor el cual me gusta mucho que se llama Frank Turek que dice, usted está en una búsqueda de la verdad o en una búsqueda de felicidad. La realidad del caso es que muchas personas no han encontrado a Dios o no se han chocado con Dios porque no están en una búsqueda sincera de la verdad. Si usted está buscando la verdad, usted se va a encontrar a Dios en el camino. Plato dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando nosotros estudiamos acerca de la verdad ha sido algo lo cual ha intrigado al ser humano. El hombre necesita la verdad. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por más inmoral que pueda ser una persona, tarde que temprano ese ser humano va a necesitar conocer la verdad. Nos gusta la verdad, nos complementa la verdad, nos hace dormir en paz en nuestras camas, conocer la verdad de los hechos. Cuando usted atraviesa alguna injusticia o le matan a un ser querido, la realidad del caso es que usted no descansa hasta que usted no conoce la verdad. Como seres humanos necesitamos la verdad. Y eso es un atributo de Dios que nosotros heredamos de parte de Él. Dios es verídico. Dice la Escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No es que la Biblia te esté invitando a ser mentiroso, que está dando como hecho de que Dios es veraz y que todo hombre comparado con Dios es mentiroso. Entonces nosotros como seres humanos necesitamos la verdad. Si usted está en una búsqueda sincera de Dios, el Señor se le va a revelar y va a hacer que usted se encuentre con la verdad. Segundo, para fortalecer la fe de los que ya creen. A medida de la búsqueda de las evidencias de Dios en medio de este mundo, fortalece nuestra fe. Hay algo lo cual ha fortalecido mi fe de una manera fuerte a través de mi vida, y es el conocimiento astronómico de la existencia de Dios. Cuando usted estudia las galaxias, usted estudia el universo, usted se da cuenta que hay un Dios. No solamente que hay un Dios, que hay un Dios inteligente, que las galaxias tuvieron un comienzo y vamos a hablar de eso en un instante. Primero que todo, para convencer los que buscan sinceramente a Dios,
So, convencemos a los que buscan sinceramente a Dios, ¿verdad que sí? A través de la palabra del Señor y a través del conocimiento natural. So, para convencimiento de los que están buscando a Dios. Segundo, para fortalecer los que ya creen en Dios. Tu fe puede ser fortalecida a través de las evidencias de la existencia de un creador. ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? En la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. Esas son las tres cosas. Las escrituras dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, las estrellas, el universo cuentan la gloria de Dios, o lo grande y sublime que es Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dentro de la creación hay evidencias de la existencia de Dios. A través del universo, primero que todo, hay 5 argumentos los cuales nos ayudarán a probar la existencia de Dios. Primero es el universo. El universo debe tener una causa primera o un creador. La ley de causa y efecto es una ley que tanto nosotros los deístas, ¿verdad? Deístas somos los que creemos en una deidad o en un Dios, como los ateos compartimos, y es la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene que tener una causa, ¿verdad? Este teléfono es un efecto. La causa detrás de este efecto existente tuvo que haber habido una causa, tuvo que haber habido un creador que dijo, hay una necesidad para tener un teléfono, yo voy a crearlo. Sería incoherente decir que este libro se creó a sí mismo, ¿verdad que sí? Sería incoherente decir que una explosión dio vida a este libro. Algo totalmente incoherente. Pero lamentablemente el argumento que utilizan muchos de los ateos, utilizan el argumento de que la creación necesitaba existir por cuanto se creó a sí misma. El universo es un efecto. El universo es un efecto. Por ende, el universo necesita una causa. No puede haber un efecto sin una causa. ¿Cuál es la causa de la existencia del universo? Esta ley normalmente se llama la causalidad. Cuando nosotros utilizamos el universo como causa, eso se llama el argumento cosmológico, palabra que se deriva del vocablo cosmo, que significa mundo. El cielo y las estrellas es un argumento cosmológico, ¿verdad? De que si el universo existe, el universo necesita una causa. Ahora bien, si el universo se creó a sí mismo, ¿quién creó la causa que le dio paso a la existencia del universo? El universo no se pudo haber creado a sí mismo, porque entonces necesitaba unas leyes para la existencia. ¿Quién creó las leyes de la existencia? ¿Quién creó la causa de la existencia del universo? Sí, muchos ateos dicen que el universo necesitaba existir, por eso se creó a sí mismo. ¿Quién creó la ley que determinó la necesidad de la existencia del universo? Y se vuelve un debate eterno de quién vino primero, la gallina o el pollo, ¿verdad que sí? La gallina o el huevo. Hasta el punto en el cual el ateo tiene que decirte, no sé. Así que el argumento cosmológico nos habla de la existencia de Dios, la causa y el efecto de la creación. Argumento número 2 dice el diseño. Evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema. Se trata del argumento teológico. Primero es el argumento cosmológico, que es la creación, lo que nuestro mundo y nuestro universo completo. Argumento cosmológico. Segundo, el argumento teológico. Cuando nosotros utilizamos el argumento teológico para probar la existencia de Dios, estamos hablando acerca del diseño. Cuando usted abre una hoja de una planta, usted se da cuenta que tiene algo que se llama un sistema parecido al sistema sanguíneo. ¿Cómo es posible que si usted le saca la epidermis a un ser humano, usted va a ver el mismo tipo de diseño que tiene una hoja? Cuando usted mira a un pulmón en unos rayos X, parece un árbol seco. Nosotros los que vivimos en el noreste de la nación americana, yo vivo en el estado de New Jersey. En la temporada del otoño usted ve los árboles secos. Usted mira un árbol seco y usted mira una foto de rayos X de un pulmón, se ven iguales.
¿Cuál es el propósito de los árboles? Filtrar el aire, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el propósito de los pulmones? La filtración y la distribución del aire a través del cuerpo. Estas dos evidencias me hablan acerca de un creador inteligente. La misma persona está ahí. Cuando nosotros miramos los seres humanos, la mayoría de los animales en el reino animal compartimos una cosa que se llama una espina dorsal y un sistema nervioso. ¿Cómo es posible que yo encuentre una espina dorsal y una composición de huesos en un pez y también lo encuentre en un ser humano? Encuentro el mismo tipo de composición de costillas en un ser humano como la encuentro en una ave. No me está hablando de que todo vino desde lo mismo, me está hablando del mismo creador inteligente que puso la mano y las mismas leyes a través de la creación completa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la gloria de la obra de sus manos. La naturaleza nos habla de las evidencias de que un mismo creador es el creador de toda la naturaleza. Y podemos continuar comparando cosas en la tierra, las cuales compartimos diferentes tipos de atributos. La mayoría de los animales cuentan con una nariz, la mayoría o por lo menos unos orificios por los cuales el aire entra. También la mayoría de los animales tienen orejas, tienen ojos, tienen una boca. Todos los animales necesitan comer y necesitan sacar esos desperdicios biológicos de su cuerpo. Eso habla acerca del mismo diseño inteligente. Eso se llama el argumento teológico. La naturaleza del hombre o el argumento antropológico. La naturaleza del hombre con sus impulsos y sus aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico, de un vocablo griego, antropos, que significa hombre. Son la naturaleza del hombre, lo que somos, nuestros pensamientos, lo que estuve hablando anteriormente de la ley natural dentro de todos los gobiernos de la tierra. Se llama el argumento antropológico y es una prueba de la existencia de Dios también. Argumento número 4, el argumento histórico. La historia humana nos proporciona evidencias de una providencia que todo lo dirige. Se trata de este argumento histórico a través de los pueblos y de la historia de las naciones. Nosotros podemos ver cómo el fracaso del pueblo siempre termina con el descubrimiento de la existencia de Dios. Vamos a poner por ejemplo, vamos a poner los años oscuros o The Dark Ages, ¿verdad? Durante los años oscuros no hubo ningún tipo de manifestación de ciencia, no hubo ningún tipo de manifestación de artes, ¿verdad? No hubo ningún tipo de manifestación de filosofía. Se llaman los años oscuros porque literalmente fueron unos años de enfermedad, de guerras, de crisis y de muerte en la humanidad. El arte, la ciencia, la música, la matemática, el conocimiento, la filosofía, son tipos de artes, ¿verdad que sí? Y para que usted pueda tener ese tipo de arte, tiene que haber la presencia de Dios sobre la tierra. Las artes, aunque sean mal utilizadas, hablan de la existencia de un Dios. Usted no puede tener un talento, usted no puede desarrollar un arte sin un creador inteligente el cual le haya capacitado para eso. Durante los tiempos oscuros de la raza humana no vemos la evidencia de estas cosas, vemos el desenfreno moral de los seres humanos, vemos una iglesia católica apoderándose del control político y social. Podemos ver la idolatría, el asesinato, apoderándose de la sociedad completa. Por tanto, trajo grandes plagas, como se llama la peste bubónica, el cual 1/3 de la sociedad completa mundial pereció a través de esa peste bubónica. Luego de eso le llamamos al próximo periodo el periodo del Renacimiento. Pero si usted se pone a ver y usted investiga qué dio espacio al periodo del Renacimiento, antes del Renacimiento aconteció algo bien importante y es algo lo cual le llamamos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es el momento en el cual Martín Lutero encuentra que la Biblia habla cosas bien diferentes de lo que se le había enseñado a la Iglesia Católica. Un monje,
un monje alemán llamado Martín Lutero comienza a estudiar las escrituras de por sí mismo y se encuentra que lo que se le había enseñado era una mentira. Así que toma la responsabilidad y escribe las 95 tesis de Martín Lutero. Así que Martín Lutero va el día de los muertos y lo clava en la catedral principal y dice que lo que le había enseñado la Iglesia Católica era incorrecto, que nosotros somos salvos a través de la gracia. De Martín Lutero en adelante se levantaron otros reformadores, Juan Calvino, John Knox, diferentes tipos de reformadores, y vemos lo que se llama la era del Renacimiento. De momento, esto no es un accidente. Se levanta Martín Lutero y comienza la reforma protestante. De momento vemos una explosión en las artes, vemos una explosión en la matemática, en la ciencia, en la filosofía, que aunque son cosas naturales, hablan acerca de la existencia y de la presencia de Dios sobre la tierra. Cuando el hombre se vuelve a Dios, de momento la ciencia y la tecnología explota. Y esto es un tema que vamos a continuar desarrollando a través del argumento teológico, pero podemos ver que la existencia de un creador incluso adelanta los avances científicos y tecnológicos en la Tierra. Por eso podemos utilizar el argumento histórico como existencia de Dios. Y la creencia universal, el argumento basado en el consenso unánime. La realidad del caso es que más personas en el mundo apoyan la existencia de Dios versus las personas que apoyan que nosotros estamos aquí por accidente. El conocimiento universal, la mayoría de las personas en el mundo apoyan la existencia de Dios. El conocimiento universal es otra evidencia de la existencia de un creador. Ahora bien, el argumento basado en la creación. La razón nos dice que el universo debe tener un comienzo. Todo efecto debe tener una causa. El señor Hubble, uno de los científicos que más aportación dio a través del conocimiento de la galaxia y el universo, sacó una teoría bien interesante, y es que él encontró que el universo tiene un punto de comienzo. Antes los científicos creían que el universo era eterno, que el universo siempre existió. Pero el señor Hubble encontró que todo el universo nació desde un punto fijo. Desde un punto fijo. ¿Qué nos dice Génesis en su capítulo 1? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que lo primero que Dios dijo fue sea la luz. Cuando Dios dijo sea la luz, dio existencia al universo por completo. Antes solamente existía Dios y su ámbito espiritual. Existía Dios, el cielo de Dios, y a lo mejor existían los ángeles de Dios. Pero dice las escrituras que al principio Dios dijo sea la luz. Cuando el Señor dice sea la luz, está explicando lo que dijo Hubble. Hubble dijo que desde un punto de comienzo del universo dio comienzo a toda la creación que nosotros vemos y a todo el universo por completo. Ese sea la luz fue el comienzo del universo. Luego Dios viene a este mundo, ¿verdad? Y organiza la creación mundial. Pero sea la luz es el punto de comienzo. Hay otro argumento bien importante, y es que dice que al universo se le está acabando la energía utilizable. Si el universo fuera eterno y no fuera creado por nadie, ya esa energía se hubiese acabado millones de años atrás. Otro argumento que nosotros podemos utilizar es el del sol. Los científicos han encontrado que el sol se está poniendo más amarillo a través de los tiempos porque está envejeciendo. Si el sol hubiese sido eterno, estuviera de un color totalmente diferente, pero el sol se pone más amarillo con los años porque el sol está envejeciendo y se está poniendo más pequeño, hablando acerca de que el sol tuvo un comienzo y no es eterno, porque si hubiese sido eterno ya se hubiese extinguido. ¿Ven? Así que llegamos a la conclusión, luego de que el universo debe haber tenido una causa primero o un creador. El principio, Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a estudiar algo bien interesante. Ya hablamos acerca de la existencia de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios. Y el tema de Dios es tan profundo que necesitamos 2 lecciones para esto. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios. El punto de vista bíblico. ¿Quién es y qué cosa es Dios? La mejor definición que jamás se haya dado se refiere al Catecismo de Westminster, que dice: Dios es espíritu, infinito, eterno,
e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. La definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, usted tiene que estudiar los nombres de Dios para conocer un poco más de su carácter. Y el primer nombre de Dios es el Elohim. Cuando hablamos acerca de Elohim, este vocablo es empleado en lugares donde se describe o se insinúa el poder creador y omnipotente de Dios. Elohim, el Dios creador. La palabra Elohim en muchas ocasiones en la Biblia usted lo puede ver cuando describe a un ser supremo, a un ser espiritual. Pero cuando se dice el Elohim, está hablando acerca del Dios creador. Dentro de los nombres de Dios habla acerca de su poder creador. El próximo nombre de Dios es Jehová. Elohim, el Dios creador, no se aísla de sus criaturas. Al ver sus necesidades, dice, Jehová procede del verbo ser. Es el idioma hebreo y abarca los tres tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. Cuando hablamos acerca de la palabra ser, abarca los tres tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. El nombre significa, por lo tanto, el que fue, el que será, o en otras palabras, el eterno. La palabra Jehová se puede traducir de una manera simple como el eterno. También habla acerca de un creador o de un Dios personal. Dios no es un Dios arbitrario. Por ejemplo, Alá es un Dios arbitrario, de acuerdo con lo que es la teología musulmana, ¿verdad? Alá bendice a quien quiere bendecir y condena a quien quiere condenar desde su plataforma. Dios no es así. Jehová es un Dios personal, que quiere tener una relación personal con la raza humana y con cada hombre individual. El próximo nombre de Dios es Dios. Él o él, ¿verdad? Cuando Moisés le preguntó quién yo le voy a decir que me envió, Dios le dijo, Él te envió, yo soy te envió. Él es empleado en el idioma hebreo en las palabras el Elión o el Altísimo. El Shaddai, que significa suficiente para las necesidades de su pueblo. El Elohim significa el Altísimo. El Shaddai significa el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. El Olam, que es otro de los nombres de Dios, significa el Dios eterno. Si a usted le gusta buscar las citas bíblicas, para el Shaddai, puede buscarlo en Éxodo capítulo 6, versículo 3. El Olam lo podemos ver en Génesis capítulo 21, versículo 33. También el otro nombre de Dios es Adonai, que significa literalmente Señor o dueño de algo, ¿verdad que sí? El Señor. Otro de los nombres de Dios es Padre. El vocablo Padre es empleado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Son diferentes formas de referirse hacia Dios. Ahora, ¿usted sabía que el nombre original de Jehová o de Dios, nosotros le llamamos Jehová por la traducción que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, pero el nombre de Jehová original, o sea, la traducción original, la última persona que la pronunció fue Moisés? La realidad del caso es que el nombre de Jehová ni siquiera sabemos cómo estamos supuestos a llamarlo. Jehová se escribe de esta manera. El nombre de Jehová literalmente es YHWH. Nosotros lo traducimos como Yahweh, ¿verdad que sí? Yahweh. Y eventualmente le llamamos Jehová, pero la pronunciación de esas cuatro letras, todavía nosotros no sabemos cómo se pronuncia. Dios es un Dios tan y tan y tan santo y su nombre es tan y tan potente que para la protección de nosotros, Él encubrió la traducción original de esas cuatro letras. Quien último las pudo proferir fue Moisés, pero se perdió la traducción original. Por eso Dios, para protección de nosotros mismos y para que no blasfememos su santo nombre,
tiene otros nombres como el Shaddai, el Elohim, el Adonai, Jehová, Dios. La realidad del caso es que Dios responde a todos esos nombres. Usted puede decir el Elohim, usted le puede llamar el Shaddai, usted puede llamar el Elión, y Dios va a responder por sus nombres. Pero su nombre específico, esas 4 letras, su traducción, fue encubierta de nosotros. ¿Quién sabe para que no perezcamos? ¿Por qué? Porque íbamos a utilizar ese nombre en vano. Tenemos la traducción que es Jehová y es de la manera en la cual nosotros nos referimos hacia Él. Cuando hay diferentes tipos de creencias erróneas, la primera sería el agnosticismo de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. El agnosticismo es la creencia que dice que el hombre es imposible que pueda tener una relación con Dios o que el descubrimiento de Dios puede ser imposible. El politeísmo habla acerca de la creencia de que existen diferentes tipos de dioses. El panteísmo dice que toda la naturaleza o todo es Dios. O sea, este celular es Dios, este libro es Dios. Y tenemos que tener cuidado con el panteísmo porque muchos de los escritos y de los himnos que nosotros escuchamos son panteístas. Dice, Dios está en la playa, Dios está en los animales, Dios está en mis hijos, Dios está en un árbol, Dios está en los bebés. Había un himno por ahí que decía, te veo en el campo, te veo en la playa, te veo en un niño, te veo en la sonrisa. Y yo sé lo que quiere decir el escritor, vemos la esencia y la evidencia de Dios, pero Dios no es la playa. No es lo mismo decir yo veo a Dios en un árbol, o sea, veo la gloria de Dios en un árbol, que decir veo que el árbol es Dios o el árbol es Dios. El panteísmo dice que la naturaleza es Dios y que todo es Dios. El próximo punto, y uno de los que está dando candela hoy en día, es el materialismo. El materialismo niega que haya distinción entre la mente y el ámbito natural. En otras palabras, la célula del entendimiento existe. Nosotros somos máquinas pensantes, de acuerdo con el pensamiento materialista, y nada de lo que es materialista puede existir. ¿Cómo nosotros vamos a convencer a una persona que practica el materialismo acerca de la existencia de Dios? Bueno, hay cosas que no podemos probar materialmente, por ejemplo, las leyes de la lógica. Usted no puede probar lo que se llama las leyes de la lógica. Ahora mismo nosotros estamos argumentando algo. Para argumentar algo, usted necesita utilizar las leyes de la lógica. Yo no puedo palpar las leyes de la lógica. Las leyes morales. Usted no puede palpar leyes morales. Cualquier tipo de ley es impalpable. Por lo tanto, el materialismo queda muerto ante las leyes naturales. El deísmo, nosotros somos deísmo y predicamos que existe un Dios personal. El deísmo habla acerca de un Dios personal. Amén. Así que esta ha sido la lección número 2 del libro de Teología Bíblica y Sistemática en el tema de Dios. La semana que viene vamos a continuar discutiendo de la página 41 en adelante en el argumento de Dios y vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Así que Dios te bendiga y gracias por asistir a esta clase.